¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a iniciar con el tema de funciones matemáticas, que tal como nos muestra la imagen, una función matemática no es más que una especie de máquina que toma números y los transforma en otros. Muy importante el estudio de las funciones matemáticas porque es lo previo para poder trabajar el cálculo diferencial e integral tan importante para poder conocer una matemática más avanzada. Te invito entonces a quedarte hasta el final del video para que comprendamos lo que es una función matemática. Iniciemos entonces. Primero tenemos que tener en cuenta cuando la palabra hablamos nosotros de la palabra función, entendemos como función como aquello que somos capaces de hacer. Es como cuando hablamos de un funcionario público, es una persona que tiene o está encargada de cumplir ciertas funciones. Entonces en matemática esta palabra también está asociada a lo mismo. Tenemos entonces que una función matemática en el lenguaje es lo que nos quiere decir alguien que está haciendo algo, correr, bailar, saltar o estudiar. Una persona puede hacer todas esas funciones, no al mismo tiempo, pero quizás las pueda hacer. Ahora, en matemática, una cosa muy importante a tener en cuenta es que una función, sí, es como una especie de aparato o máquina, pero que solo puede hacer una y solo una cosa a la vez. Es decir, la función para la cual se ha diseñado, en ese caso, esa máquina o esa función matemática. Entonces sí, podemos ir diciendo que una función matemática toma un número y lo convierte en otro número. Y estamos viendo una máquina, en ese caso está tomando el 5, lo está transformando y de ahí está saliendo el 15. Esa sería nuestra función matemática. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Bueno, que hay una característica que tienen las funciones matemáticas y esa característica es que es dado un número y ese número lo introducimos en la máquina, en la función, solo puede salir de ella un único número. Es decir, si vemos la imagen, introducimos el 5 y sale 15, nos arroja el número 15. Y si introducimos el 5 u otro 5 y nos sale un 25, no es una función porque está haciendo dos cosas diferentes. Y las funciones solamente pueden hacer, dado un número, una sola cosa o entregar un solo resultado. Para que sea una función, tenemos un caso, un ejemplo acá, que esto sí podemos catalogarlo de función. A esa máquina sí la podemos catalogar de función porque entra el 5, sale un 15, entra 4, sale 12, entra 7 y sale 21. Y si volviésemos a repetir cualquiera de los números o de los tres números que están allí, debería siempre salir los mismos números asociados. Eso es lo que vamos teniendo nosotros como funciones. Ahora bien, algo también muy importante a tener en cuenta es que lo que hace la máquina para transformar un número en otro se llama regla de correspondencia, es decir, dado un número que le corresponde salir por el otro lado. Y es fácil notar para el ejemplo que acabamos de ver, el ejemplo que tenemos nosotros por acá, que si nosotros estamos metiendo un número en esa máquina, por el otro lado nos está saliendo el triple del número. Podemos ver, colocamos 5, 3 por 5, 15. Colocamos 4, sale 12, 3 por 4, 12. Y si colocamos 7, sale 21 porque 3 por 7 es 21. Es decir, estamos metiendo un número X y nos está saliendo 3 veces ese número. Y a eso que llamamos 3X se le conoce como regla de correspondencia, que está tomando un número X y lo está convirtiendo en otro número. Recuerden que ya estamos hablando acá de números X que estamos introduciendo. Bien, en otras palabras, si nosotros metemos en la máquina el número 8 de la máquina saldría 24 porque 3 por 8 es 24. Eso es lo que está haciendo o es la función de esa máquina. Algo también muy importante a tener en cuenta que en la vida real podemos meter en una máquina diferentes tipos. La máquina que estamos observando allí es una máquina de moler carne. Nosotros podemos meter diferentes tipos de carne. Podemos colocar allí diferentes tipos de carne. Ahora, tenemos que tener en cuenta que en esa máquina también hay personas que usan y colocan, por ejemplo, algunas verduras y las salen trituradas las verduras. O sea que sí se puede hacer, pero podremos meter nosotros en esa máquina una roca. ¿Verdad? Que no lo podemos hacer porque si la colocamos y la hacemos funcionar, primero nos va a cortar ser moverla, pero lo otro que va a ocurrir es que vamos a deteriorar las cuchillas de la máquina y se va a dañar. Es decir, esa máquina no puede aceptar todo. En matemática ocurre lo mismo, que las funciones no pueden aceptar cualquier número
no pueden aceptar todos los números. Algunas sí es importante tener en cuenta que hay funciones que se aceptan todos los números, pero hay otras que no aceptan números. ¿Por qué? Porque pueden producir daños en la máquina. Y los daños para nosotros en una máquina matemática, una máquina de función, es realizar cosas para la cual no está preparada o no puede hacer. Eso es importante tenerlo en cuenta. Recordemos que la máquina no puede, la máquina o la función matemática, en general, muchas no pueden aceptar todos los números. En matemática, a las funciones o a la máquina se denota con la letra F. Y al conjunto de todas las cosas que él puede aceptar, eso se denomina dominio. A todos esos números se les denomina dominio. Y se lee acá, se escribe de esta forma, f de x, que denota la función que toma valores del dominio x, que es el conjunto de todos los x, ya como números acá, y los transforma en otros valores. También tenemos que ver una consideración con respecto a lo que hemos estado hablando como una máquina. Regresando a la máquina de moler carne, de ella si metemos carne, solo puede salir carne molida, que esa carne molida puede ser carne, por ejemplo, carne de vaca o carne de pollo. Pero de una máquina de moler carne nos sirve para obtener unos resultados definitivos. Es decir, si metemos en una máquina de moler carne, tiene que salir del otro caso, del otro lado, carne molida. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque hay que hacer una consideración que en matemática una función tiene también resultados definidos. ¿Y cuáles son esos resultados definidos? Pues los números que salen de ella. Al conjunto, en este caso recordemos, si vemos la máquina sale carne molida, pero de la función matemática salen unos números y al conjunto de todos esos números que salen de haber tomado todos los números de el conjunto dominio, el conjunto X, a todos esos resultados que salen de ahí, se les denomina rango de la función, que recordemos lo que acabo de decir, el rango no es más que todo lo que es posible salir de la máquina. Entonces veamos el ejemplo o un ejemplo acá. Tenemos la máquina que está agarrando los números 4, 5 y 7 y está saliendo 12, 15 y 21. Decimos que en ese caso tenemos en matemática la función f de x igual a 3x. Algo a tener en cuenta cuando estamos hablando de una función y si le escribimos de la forma como debería ser la forma correcta, tenemos que indicar su dominio y su regla de correspondencia. El rango, bueno, el rango queda entendido dependiendo de la regla de correspondencia, pero sí está indicado en este caso. Entonces tenemos la función f de x igual a 3x, que es la regla de correspondencia. Claramente aquí estamos diciendo que el dominio de esa función son los números 5, 4 y 7 y bueno, su rango es 12, 15 y 21. Y con ello estamos nosotros indicando completamente lo que es la función matemática. Ahora, formalmente podemos ya decir ya lo que es una función real, una función de variable real. No es más que una función. F es una regla de correspondencia que asocia a cada objeto X de un conjunto más grande X que se denomina dominio a un único valor F de X de un segundo conjunto. Ese conjunto es Y y al conjunto de todos los valores así obtenidos se denomina rango de la función. Recordemos entonces que estamos diciendo que la función matemática es una regla de correspondencia que me indica a mí los valores que tomo de un conjunto X, un conjunto dominio, y a quién le va a corresponder asociarlo con el conjunto rango, el conjunto Y. Eso es lo que es la función matemática. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de función, fíjense que estamos hablando de regla de correspondencia y estamos hablando del dominio. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el dominio de una función. Entonces, si hablamos del dominio de una función, en el ejemplo que hemos venido trabajando, literalmente hemos dicho que el dominio de esa función eran los números 4, 5 y 7, pero no siempre el dominio de una función se indica de esta manera. Entonces tenemos dos maneras de representar el dominio. La primera manera es la forma literal, es decir, se indica un te lo dije como es decir, queda de forma explícita. Se está indicando la que es un te lo dije, f de x igual a 3x y en el ejemplo su dominio es 4, 5 y 7. Ahí lo hemos indicado, lo hemos dicho cuál es ese dominio. Esa no es la única manera, existe otra manera de indicar el dominio de una función.
La segunda forma de indicar el dominio es la forma implícita, donde no lo estamos diciendo, pero se sobreentiende dependiendo de la naturaleza o de las reglas de formación de la regla de correspondencia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, fíjense que tenemos aquí una función f de x igual a 500x más 300, pero esa función calcula el monto a pagar de acuerdo al número de empleados de una fábrica. Ahora, el número de empleados de una fábrica son números naturales. Por lo tanto, su dominio van a ser números naturales desde el menor número de empleados que necesite la fábrica para funcionar hasta el mayor número de empleados que puede tener para que también sea rentable esa fábrica. Otro ejemplo que podemos tener es una función f de x igual a 3x cuadrados más 5, y como 3x cuadrado más 5 es un polinomio y ante no tener ninguna otra restricción, aquí podemos decir entonces que el dominio es cualquier número real, son todos los reales. ¿Por qué? Porque los polinomios se pueden evaluar en cualquier número real. Otro ejemplo que tenemos acá, f de x igual a 2 sobre x. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Estamos dividiendo. ¿Y qué puede dañar la división? Pues que el denominador sea cero. Entonces, no podemos aceptar que el denominador sea cero. ¿Qué implica eso? Bueno, que x no puede ser igual a cero. ¿Por qué? Porque nos dañaría, porque no está definida. Entonces, el dominio en este caso serían todos los números reales menos el cero, porque hay que excluirlo porque nos daña. Otro ejemplo que tenemos por acá, f de x igual a raíz cuadrada de x. Tenemos una raíz cuadrada. Sabemos nosotros que las raíces cuadradas no están definidas para los números negativos. Por lo tanto, en el dominio solamente podemos aceptar los números x mayores o iguales que cero. Bueno, como tal, terminamos el video en el caso de las funciones, llegando hasta el dominio. Así que te invito a estar pendiente. Ya quizás cuando hayas visto el video ya lo está publicado, pero si no, a ver la lista de reproducción para continuar. Y en este caso vamos a estar trabajando con cálculos de dominios de funciones. Ahora, muy importante que debemos tener en cuenta que al dominio que nosotros acabamos de definir de esta manera, cuando no se nos está indicando los últimos tres casos, a ese dominio se le indica o se le denomina dominio natural, porque tiene que ver con lo natural que acepta la regla de correspondencia. Y como siempre, si te ha gustado el video, comparte, comenta, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del mismo canal. Gracias por quedarte hasta el final.